El suministro de servicios como el gas y la energía están en el centro de la discusión entre el gobierno y los gremios por la disminución de reservas y tarifas altas. En la instalación del Congreso se habló sobre las deudas que tiene el gobierno con el sector. Y Laura Rojas habló con la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. Sí, señores, arrancó la versión número 27 de uno de los congresos más importantes en el país, el Congreso de Naturgas, y en el primer día, se habló de temas bastante importantes sobre el suministro de este servicio para los hogares colombianos. El primero de esos, la deuda que tiene el gobierno con las empresas del sector y que impacta sobre todo a los estratos 1, 2 y 3. Para ampliar esta información, me encuentro con la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidenta. Y hablemos precisamente a qué se deben estas deudas y cómo puede afectar a los hogares colombianos. Bueno, el Estado colombiano tiene una obligación constitucional frente a los usuarios de subsidiar el consumo del servicio público de gas natural. Regularmente las empresas prestadoras del servicio han financiado al Estado trimestres vencidos cuando ya aplican esos subsidios en favor de los usuarios. Lo que ha sucedido acá es que llevamos más de un año de rezago, de falta de pago, de giro de esos subsidios que con corte a la fecha se adeudan en el 2024 803.000 millones de pesos. Eso está apretando financieramente a las empresas prestadoras del servicio y, como digo, es una obligación del Estado frente al usuario. Nosotros simplemente actuamos como operativos, pero seguir financiando al Estado nos está prestando cada día más. Lo que quiere decir es que los hogares pagarían la tarifa plena si el gobierno no se pone al día, y que además usted dice que por primera vez pues se ha acumulado esta deuda bastante, pues ha sido de un año lo que usted nos acaba de decir, y esto entonces ¿cómo los puede impactar? Y para el año 2025, Laura, el cronómetro sigue corriendo. Mes a mes se causan en promedio 100.000 millones de pesos en subsidios que las empresas prestadoras los aplican en los recibos, pero no recibe el pago de dicha deuda por parte del Estado. Hay empresas pequeñas que no van a dar y van a estar muy apretadas y que no van a poder seguir financiando al Estado, porque ya acudieron a los cupos de endeudamiento de las compañías, de sus casas matrices, venta de bienes raíces. Algunas de estas empresas son públicas, es decir, que las gobernaciones y las alcaldías no tienen para capitalizarlas, y eso cada día va a ir apretando financieramente a esas compañías, poniendo en riesgo la prestación del servicio, bien sea porque no se aplique el subsidio o porque haya que suspender el servicio. Usted propone algunas soluciones de fondo, porque el gobierno que llega, el de turno, cual sea, pues tiene sus políticas, sus planes de gobierno, y usted propone algunas soluciones para que el gobierno de turno pues no cambie estas ideas y que por supuesto se vea afectado el sector. ¿Y quién se ve afectado también? Pues los hogares colombianos. ¿De qué se trataría esta solución? Bueno, lo que yo creo es que la política energética tiene que trascender los gobiernos de turno. Tenemos que ser capaces de elevar a rango constitucional, a ley estatutaria, la garantía de la seguridad y la soberanía energética, aprovechando de manera sostenible todos los recursos naturales que tenemos disponibles, porque primero y en el centro tiene que estar la gente y las necesidades de la gente. Así que necesitamos construir una política de Estado, y para que esa política sea sólida tiene que partir de un consenso nacional. La seguridad y la soberanía energética debe ser un objetivo estratégico de la nación, y así debería reflejarse para evitar que sean políticas temporales y que sean a largo plazo, que nos permita, por supuesto, pensar en el beneficio de la gente. Hablemos sobre importación, traer este servicio desde el exterior a nuestro país. El ministro de Minas y Energía, semanas atrás, el nuevo ministro Edwin Palma, ha asegurado que se ha acercado con el gobierno de Qatar para poder traer este servicio. ¿Esto qué supone? Aumento de tarifas para los colombianos, y además de eso también la infraestructura. ¿En qué iría eso? ¿Si sería viable en este momento o qué pasaría para que posteriormente tengamos ese servicio en el país? Partamos de que las cifras y los datos con claridad confirman que hay una escasez de gas local en firme para atender la demanda no térmica en Colombia. Asimismo lo ha reconocido el presidente de la República al señalar que se debe evaluar la posibilidad de importar gas de Qatar y de otros lugares, precisamente porque hay una escasez y necesitamos priorizar el suministro para que no haya interrupción en el servicio. En los próximos años esos faltantes van a ir creciendo, razón por la cual en el corto y en el mediano plazo se requieren reglas para comercializar gas, comprar gas importado a más largo plazo, mayor a un año de vigencia, que nos permitan tener precios más razonables con impacto directo en las tarifas. Pero adicional tenemos que trabajar en traer infraestructura para poder importar esas cantidades de gas, porque la única infraestructura que tenemos hoy no tiene capacidad suficiente. Esa deben de ser las dos focos de la estrategia
sinergia y del trabajo articulado entre gobiernos locales, nacionales, comunidades y empresas. Presidenta, por último, el Consejo Gremial se refirió sobre las tarifas de energía en el país, que se necesita un debate técnico sobre esta regulación de las tarifas y que exista pues una disminución, porque por ejemplo aquí en la costa pues se paga bastante por ese servicio. Y esto va un poco de la mano con el suministro del gas en el país. ¿Por qué? Porque pues el año pasado vimos que hubo una intensa sequía, lo que hizo que las térmicas tuvieran que prender a tope y que necesitan pues el gas para que pueda funcionar. Usted se une a ese llamado del Consejo Gremial para que haya un debate técnico y para que se entienda qué se debe hacer para poder tener el suministro de estos dos servicios tan importantes. Las cifras están, las cifras son públicas, son oficiales, son emitidas por entidades del Estado y ya la realidad ha superado cualquier narrativa. La verdadera seguridad energética del país está en desarrollar el potencial de gas natural que hemos descubierto en el Mar Caribe y en la tierra. Estamos parados sobre gas, necesitamos desarrollar ese gas en beneficio de la gente y, por supuesto, en el corto plazo atender los temas coyunturales, pero a largo plazo tenemos que pensar en desarrollar ese potencial que tenemos. El gas más barato es el que se produce en Colombia y a eso tenemos que apostar. Pues bien, Presidenta, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana, explicarnos un poco el panorama, hacia dónde va el país y una invitación rápida para que todas las personas se conecten precisamente para conocer estos temas en este Congreso. Los invito al Congreso de Naturgas aquí en Barranquilla. Vamos a transmitir, por supuesto, las conversaciones, vamos a hablar de seguridad energética, pobreza energética, transición energética, con invitados especiales internacionales y nacionales. Únanse a esta conversación porque cuando hablamos de gas, hablamos de los derechos de la vida digna, de la salud, de la alimentación y queremos garantizar el acceso y el suministro en beneficio de la gente. Pues bien, Presidenta, esperemos entonces qué pasa con estas soluciones que usted propone al Gobierno Nacional en el marco de la regulación de este suministro del servicio de gas en el país.